Después de la Organización de Naciones Unidas, que se creó en 1945, se fueron haciendo también organizaciones de carácter regional, como la Liga Árabe, la Unión Africana, la Organización de Estados Americanos de 1948, 3 años después de creada precisamente la Organización de las Naciones Unidas. Pero la más importante de todas es la Unión Europea, que también fundada en 1957, solo por 6 estados, y ha sido tan exitosa la Unión Europea que tiene 28 estados, salvo la situación de Gran Bretaña, el retiro, con lo cual son 27, por cierto, se acaban de reunir los 27 países de la Unión Europea para dictaminar políticas, particularmente en materia de inmigración. La Unión Europea ha superado crisis económicas, crisis políticas, tuvo mucha fuerza frente a lo que fue el comunismo en la Unión Soviética y cómo se defendió de cualquier penetración en esa época, aliándose mucho con los Estados Unidos. Hoy en día se separa de Estados Unidos, ya no tiene el peligro del comunismo europeo y por lo tanto tiene mayor independencia. De hecho, en la reciente guerra comercial de Donald Trump contra China y contra Europa por el acero y el aluminio, precisamente la Unión Europea tiene puntos distintos. Lo mismo que en el tema de Irán. Estados Unidos quiere romper el acuerdo que logró el presidente Barack Obama con la Unión Europea y ahora la Unión Europea quiere seguir que Irán tenga la actitud de respaldo a la paz y olvide el tema nuclear. Por eso hablamos en Caracas con Isabel Brillante, embajadora de la Unión Europea en Venezuela, y conversamos también para conocer un poco más de la Unión Europea y en ese diálogo necesario de Brújula Internacional con los embajadores y embajadoras. Por cierto, la embajadora representa a los países de la Unión Europea, más allá de que Francia o Gran Bretaña o Polonia o Grecia tengan embajadores acá, o España o Portugal. Ella representa a toda la Unión Europea, a los 27 países. Es la primera mujer en el caso actual de la embajada en Caracas, pero ya hubo también anteriormente, ella es de origen portugués, antes fue de origen francés, porque la Unión Europea recluta personal diplomático y lo pone al servicio de los 500 millones de habitantes de la Unión Europea, en esos 500 kilómetros cuadrados que comprenden los 27 estados de la Unión Europea. Isabel Brillante es una diplomática de carrera, había estado en Venezuela anteriormente, habla español, claro, con su acento portugués, pero representa muy bien esos 27 países que además para ingresar a la Unión Europea necesitan ser muy democráticos y además muy desarrollados económicamente, con el respeto a todos los derechos humanos y con las garantías fundamentales que se establecen además con el principio de supranacionalidad, instituciones que están sobre los estados para crear un espacio geoeconómico y geopolítico. Veamos y escuchemos lo que nos dijo la embajadora Isabel Brillante de la Unión Europea acreditada acá en Caracas. Este mes de Europa significa para nosotros una oportunidad de la delegación de la Unión Europea en Caracas y los Estados miembros acreditados acá de organizar en conjunto varias actividades para celebrar el mes de Europa a pretexto del día 9 de mayo, que es el Día de Europa. El Día de Europa, bueno, prestamos un tributo al que fue un visionario, el canciller francés Robert Schuman, que en 1950 pues, hizo un llamado a la paz, tuvo la visión de entender que Europa necesitaba de hacer un esfuerzo a través de la fusión de los intereses económicos para evitar que una nueva guerra pudiera ocurrir. Y entonces es eso lo que celebramos, que es un poco el periodo más largo de la historia. El tema económico fue donde todo empezó, digamos, después de una Segunda Guerra Mundial que dejó un saldo muy trágico en toda la Europa, en que cada país europeo tenía un historial muy largo de confrontos y de conflictos. Se hacía necesario lanzar un proyecto que pudiera abrazar lo que había de poner en común a todos los Estados miembros, y eso se empieza por el económico. Eso empezó en la realidad con la Comunidad del Carbón y del Lazo, que fue el primer paso en este proyecto único. Inició todo el proceso en 1952 y 5 años más tarde tuvo inicio entonces la Comunidad Económica Europea con los mismos 6 países, que era Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos. Hoy somos 28, el último país que entró en la Unión Europea fue Croacia en 2013, y verdad que es un proyecto muy especial donde los países
pusieron de lado un poco las diferencias y abrazaron lo que los une y poniendo el interés común arriba de todo. La Unión Europea enfrentó muchos desafíos, muchos retos y hay que seguir teniendo la capacidad de nos reinventarnos para enfrentar unidos los desafíos que a la vez nos vuelven más fuertes y también más resilientes. Bueno, hasta el final de mes tenemos un calendario muy nutrido, pero yo me permitiría tirar la atención para una feria de oportunidades de estudios que vamos a organizar con los diversos Estados miembros acreditados en Venezuela el día 26 de mayo en el Centro Cultural Chacao, y que creo que es una oportunidad muy interesante para los estudiantes venezolanos tomar en contactos, sea con los estudios de idioma, las posibilidades en Caracas, pero también las posibilidades de estudio en Europa. No es una feria donde vamos a estar regalando becas, no es eso, pero es la oportunidad de saber cuáles son las becas que están disponibles, los programas y cómo se pueden postular. Y habrá, además de stands con material informativo, vamos a tener nuestros colegas que van a dar charlas con todas las explicaciones, y de nuestra parte de la Unión Europea vamos a dar a conocer el programa Erasmus, que es un programa que celebró el año pasado 30 años, muy exitoso en Europa, que permite la movilidad de estudiantes. Y solo para que tengan una idea, es un programa que benefició hasta ahora 4 millones de estudiantes europeos, que era muy interesante invitar a los colegios europeos de Caracas, y por eso tuvimos 60 niños, que creo que fue, bueno, más una evidencia, además del talento musical de los jóvenes venezolanos, pero también de este enlace muy profundo entre Europa, América Latina y en especial con Venezuela, que ha sido un país de una generosidad inmensa y que a lo largo de los años recibió a miles de europeos que aquí llegaban buscando paz y prosperidad, y por eso nos enorgullece muchísimo hoy encontrar a miles de venezolanos con ascendencia europea, pero además a millares con pasaporte europeo. Precisamente los venezolanos que tienen familia europea, cualquiera de los 27 países, salvo Reino Unido, que ahora se salió de la Unión Europea, pueden optar por la ciudadanía y la nacionalidad europea, tener un pasaporte europeo, así que un español puede ser ciudadano español, pero ciudadano europeo, o griego, pero ciudadano europeo, y la protege toda Europa. Es interesante este mecanismo de integración tan importante que en América Latina lo hemos querido hacer. En el Mercosur es una copia del modelo europeo, lo mismo en la Comunidad Andina, UNASUR, la CELAC, son mecanismos de integración que siguen el modelo europeo, pero no hemos logrado hacer esa unión que la quería Bolívar cuando hablaba de una nación de repúblicas, que es lo que es la Unión Europea, un federalismo donde cada país tiene su identidad, pero a la vez hay criterios comunes, un espacio común jurídico, político y militar. De hecho, la Unión Europea tiene su propia diplomacia, por eso tiene una embajadora de la Unión Europea en Caracas, y la Unión Europea tiene símbolos interesantísimos cuando fueron a crear como país que quiere ser en el futuro. De hecho, en el 2004 hizo un intento de una constitución para toda Europa que no se logró porque era por referéndum en todos los países, pero se aprobó el Tratado de Lisboa del 2009, donde está recogido todo lo que es el sistema institucional europeo, contando con una alta representante para la política exterior, que es la señora Mogherini, la única canciller que habla en nombre de toda Europa, y una especie de presidente, en este caso es un polaco, que habla también en nombre de toda Europa. Es parte pues de ese criterio de integración para oponerse a la globalización del mundo, y que además no ha tenido guerras. Europa ha vivido en perfecta armonía. Claro, hay crisis como la actual de los migrantes, y eso ha hecho que tomen decisiones distintas. Por ejemplo, el caso de Italia, muy conservadores, muy de derecha, muy nacionalistas, negando el acceso a los inmigrantes que vienen del África. En cambio, Alemania mucho más abierta, o España, y la misma Francia, porque han constituido un triángulo el presidente Macron de Francia, el presidente, la canciller Angela Merkel, y también la nueva autoridad de los socialistas españoles, para unificar y fortalecer la Unión Europea. Así que sigue siendo vigente, a pesar de las dificultades. Por ejemplo, ahorita hay hoy un problema gravísimo con Polonia. Polonia quiere controlar el Poder Judicial, ha querido implementar un sistema de jubilación para sacar 27 jueces del Tribunal Supremo de Justicia, y hay oposición. Incluso la Unión Europea puede sancionar a Polonia
porque si yo estoy en un mecanismo de integración, hay una cláusula democrática, como la hay también en América Latina y en otros sistemas de integración. Así que seguiremos en otras oportunidades conversando sobre el tema de la Unión Europea y el modelo que sirve como paradigma de América Latina. Y los venezolanos que tengan familia europea pueden optar al pasaporte europeo en sus respectivos países y tener también la ciudadanía europea. Vamos a un corte y seguimos con más de Brújula Internacional en la tarde de hoy. Usted está viendo Brújula Internacional.